estado estudiando el libro de Samuel. Busquen su Biblia. El libro de Samuel. Y hoy quiero compartirles. He puesto por título a lo que quiero compartir hoy. Primera, 5 llamados y 4 errores. Alerta con eso. Si usted es lo que anota, anote por ahí. 5 llamados y 4 errores. En este tiempo he estado estudiando el libro de Samuel. Samuel fue un hombre consagrado a Dios y un hombre que permaneció fiel en su llamado. ¿Se recuerdan de Ana, su mamá? Su mamá no podía tener hijos, le pidió un hijo a Dios, el Señor se lo dio y ella lo consagró a Dios. Y Samuel Samuel permaneció en su llamado. No fue como algunos de nosotros que nos presentan al Señor y cuando cumplimos 12, 13, ya yo soy grande y yo hago lo que quiero. No, la historia no cuenta eso de Samuel. Samuel permaneció fiel a su llamado. En este libro se narra la historia de 3 hombres. Uno de ellos es Samuel, cuenta cómo nace, cómo vive, aún hasta cómo se despide antes de morir. Yo quisiera que Dios me regalara eso. La oportunidad de despedirme antes de morir. Debe ser bien sabroso eso. O esperando el arrebatamiento, ¿no? Samuel, Saúl y David. Este libro cuenta la historia de estos 3 hombres. Samuel, Saúl y David. Los 3 fueron llamados por Dios. Los 3 recibieron una asignación de parte de Dios. Pero usted sabe que siempre hay un pelo en la leche, ¿verdad? Pero hoy me gustaría centrarme en 2 de ellos. Ellos son Saúl y Samuel y David, perdón. Revisando la historia de David, he podido notar que David disfrutó de 5 llamados. El primer llamado del que disfruta David lo vemos en 1 Samuel capítulo 16. Voy a usar la NTV hoy. Capítulo 16, verso 14. Cuenta la historia de que Dios le da una palabra al profeta Samuel y lo envía a ungir a David. Dice el verso 14, capítulo 16, verso 11. Disculpe. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Yo pensaba que David era pastor nada más de ovejas, pero me he detenido y he visto que también tenía cabra. ¿Cuánto dicen ahí? A mí no me contaron eso. Apenas en estos días que me estoy dando cuenta. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Diga conmigo, hasta que él llegue. Otra vez, hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto. Yo a veces, mi mamá una vez me dijo que yo no era ni moreno ni blanco. Ella me dijo que yo era trigueño. Seguimos, que estamos leyendo. Trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David
con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Vemos en escena que él estaba pastoreando y lo mandaron a buscar. Ahora vamos con el segundo llamado en el capítulo 17. A ver si esta vez no me equivoqué escribiendo. Capítulo 17, verso 26. Ya vamos a leer. Dice la historia que David trabajaba con su papá y en cierta ocasión Isaí lo manda a hacer un mandado. Le pide que le lleve unos quesos, unos panes, unas cosas a sus hermanos. Y cuenta la historia que David fue. Y yendo David se encontró con que había un gigante llamado Goliat que tenía al pueblo de Dios asustado. Un gigante llamado Goliat que estaba haciendo de la suya. Y cuando David lo ve, comienza a preguntar, ¿quién es ese hombre? Dice el verso 26. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Verso 29. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. ¿Qué estaba haciendo David? Buenas preguntas fortalecen un buen discipulado. Ahí se la dejo. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo. Y recibió la misma. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David. Y el rey mandó a llamarlo. ¿Qué estaba haciendo David? Una pregunta. ¿Y qué pasó? El rey lo mandó a llamar. Luego el tercer llamado lo vemos en 1 Samuel 29:6. Cuenta la historia que David, como Saúl lo andaba buscando para matarlo en cierto momento, esa sí se la voy a parafrasear, las que vienen, y le voy a ir dando la cita para que usted confirme como los debería. Dice que David, después de que Saúl lo andaba buscando, se escondió en medio del pueblo enemigo, donde un rey que se llamaba Aquís. Y cuenta la historia que David, estando en aquel lugar, Dios comenzó a prosperarlo en la tierra de sus enemigos. No era normal que un judío, que uno del ejército de Dios viviera entre los filisteos, pero como lo andaban buscando para matarlo, él se esconde allá. Y Dios comenzó a prosperarlo. Pero un día llegó la hora donde los filisteos y los israelitas tenían que pelear. Y cuando llegó esa hora, el pueblo le dijo a Aquís, no queremos que David vaya con nosotros. Y si en medio de la guerra se nos voltea para ganar puntos con su rey, no queremos que este hombre vaya con nosotros. Y entonces el rey Aquís tuvo que mandarlo a llamar. Y le dice, mira David, tú has sido como un ángel de Dios. Y comienza el rey a decir cosas buenas de David. Pero fue el rey Aquís el que lo mandó a llamar. Ahí va el tercer llamado. El cuarto llamado, 1 de Crónicas capítulo 11, versículo 1 al 3. Cuenta la historia que fue el pueblo el que le pidió a David que reinara sobre él. Fue el pueblo de Israel el que va donde David y le dice, mira David, en vida de Saúl,
en vida del otro rey, tú eras el que nos llevabas a la guerra, tú eras el que nos traía, tú eras el hombre que Dios usaba para darle las victorias al pueblo de Dios. Hueso tuyo y carne tuya somos. Reina sobre nosotros. ¿Qué le parece eso? Este hombre no solamente tenía un llamado de parte de Dios, sino que ahora el mismo pueblo era el que lo llamaba para que reinara sobre ellos. ¿Qué le parece eso? A veces hay gente que nos mira a nosotros y no quieren ni que los lideremos. Igualito, era igualito a David. Y el llamado número 5 que Dios le hace a David, lo vemos en Primera de Crónicas 29, 26. Y es que Dios lo llama a su presencia. Entonces, número 1, Samuel lo llama. Número 2, lo llama Saúl. Número 3, Aquís lo llama. Número 4, el pueblo lo llama. Número 5, Dios lo manda a llamar. ¿Cuál era el secreto de la vida victoriosa de David? Un corazón limpio. Un corazón conforme al de Dios. La integridad, la pasión por Dios eran las características que definían a David. Y entre los reyes de Israel no ha habido otro como él. Y mire que cometió errores. Mató gente, se acostó con la mujer que no era de él, hizo no sé qué, censó el pueblo. David también tiene errores. Pero ¿cuál fue el secreto de la vida de David? Un corazón conforme al de Dios. La integridad definía a David. La pasión por las cosas de Dios definía a David. Amén. Pero hoy quiero hablarles también, y aquí es donde quiero centrar un poco más mi pasaje, mi predicación el día de hoy. 4 errores que cometió Saúl, que le costaron su llamado. Saúl también fue un hombre llamado por Dios. Saúl también fue un hombre ungido por Dios. Saúl también fue un hombre que estaba haciendo los mandados que le mandó a hacer su papá. Usted revisa la historia y Saúl andaba buscando unas burras cuando Samuel lo encuentra. Usted revisa la historia y a Saúl también Samuel lo sentó en la mesa y le colocó el aceite. Cuando usted revisa la historia de Saúl, a Saúl también lo trajeron cargado para que reinara. Se recuerda que llegó la hora de ungir al rey y mira, pero ¿y dónde está Saúl? Y Saúl estaba escondido entre el bagaje y lo trajeron cargado para que reinara. Entonces no es que David era David. Saúl y David disfrutaron de algunas cosas similares. Pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta de ellos fue la que echó a perder la broma. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Tranquilo que esto se va a poner bueno. Capítulo 15, versículo 1. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín y cuenta ahí cómo fue. Vamos al versículo 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, oriente de Egipto. Capturó
¿A quién? El rey amalecita. Pero destruyó por completo ¿a quién? Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era. ¿Cuánto dicen ahí? Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido y se ha negado a obedecer. Ay, ¿cómo le parece que va la historia? Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento y después continuó a Gilgal. Cuando por fin lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida las cabras y el ganado? Admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo. ¿Cuándo? ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima. Parece que tenía un problema de identidad, ¿no? ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Versículo 20, mire lo que dice. Pero yo sí obedecí al Señor. Diga conmigo: esta boca mía. Ay, papá. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Lea los signos de admiración. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarla al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, verso 22, alerta pueblo. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado. ¿Cómo qué? No dice como persona, no dice nada de eso. Ahora dice como
rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste al mandato del Señor. Él te ha rechazado. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de ¿qué? Y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a uno que es, amén. ¿Qué le parece el pasaje de hoy? Un hombre que recibe una tarea de parte de Dios, recibió instrucciones de parte de Dios, pero él no siguió las instrucciones del Señor. Él siguió su propio razonamiento. Y en el verso 22 vemos la idea central de los errores que cometió Saúl. Número 1, Samuel le dice: ofrendas quemadas y sacrificios. ¿Eso es lo que le agrada a Dios o le agrada la obediencia? Los sacrificios y las ofrendas era cosa que la gente ofrecía a Dios, le daba a Dios. Pero a Dios no le interesa tanto lo que tú le ofreces como lo que Él pide de ti. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Que nosotros vamos a la iglesia cuando queremos. Que nosotros le damos al Señor lo que se nos ocurre. Y busco al Señor cuando siento y cuando no siento, no. Y muchas veces nuestra vida se basa en lo que yo le ofrezco a Dios. Y hoy yo les traigo una noticia. La palabra del Señor enseña que a Dios no le agrada tanto lo que le ofreces como que hagas lo que Él pide de ti. ¿Cuánto dicen ahí? Yo le dije que esto iba a agarrar bajada. Ofrendas quemadas y sacrificios, obediencia a la voz de Dios. El asunto con la voz de Dios es que tiene dos dimensiones, ¿no? Esta y la que Él deposita en su corazón por su Santo Espíritu. Y nos toca alinearse. Entonces, es importantísimo ser intencional con lo que Dios pide de nosotros. Entonces, ¿cuál fue el lío que tuvo Saúl? Número 1, la obediencia. Número 2, lo vemos en el verso 22, la sumisión. ¿Cierto? Dice aquí. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Una cosa es obediencia y otra cosa es sumisión. Obediencia, usted hace lo que le piden. ¿A usted alguna vez su mamá lo mandó a barrer y a pasar coleto y usted lo hizo? Levante la mano el que lo hizo alguna vez. Pero ahora levante la mano el que lo hizo con la boca como un ferrocarril. Ahí que había obediencia. Ahí que no había sumisión. La sumisión es mejor que la grasa de los carneros. Porque parece que mientras más grasa, gordito estaba el carnero, mientras mejor grasa tenía él, a la hora de ofrecer el sacrificio, era mejor. Pero si usted traía una ovejita flaca que ni carne tenía, entonces, ¿qué es la sumisión? Es la acción de someterse sin cuestionar.
Sumisión no tiene que ver con que me manden simplemente. Tiene que ver con el deseo que existe en mí de obedecer. Tiene que ver con el deseo que existe en mí de no cuestionar la autoridad o la voluntad de otra persona. ¿Cuántas dicen ay? Sujétese al marido. ¿Te gusta, amor? A mí me gusta el azul, pero si a ti te gusta el rosado está bien. Pero ella compró el rosado. ¿Ahí qué había? Obediencia. Pero que no había. ¿Cuánto dicen ay? Ay, mi alma. Sumisión tiene que ver con el deseo que existe en uno, tiene que ver con la actitud que existe en mí en cuanto a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Déjeme seguir predicando porque, ay, Dios mío. Acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Entonces, dos errores. Uno, tenía problema de obediencia. Dos, tenía problema con la sumisión. Número 3, para no quedarnos pegados en sumisión, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 23? La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La rebelión, la rebeldía es igualito a fumar tabaco, prender vela y comprarse una estatua de María Leonza y cargar estampita en la cartera. Si usted dejó la estampita, la vela, los yesos, dejó de vestirse morado, pero todavía anda haciendo lo que le da la gana, como usted quiere, cuando usted quiere, y no se sujeta a nadie, sigue siendo hechicero. ¿Cuántos dicen ahí? Usted sabe todo lo que me costó dejar la vela, el tabaco, la estampita, el rosario, el persinarme, cuando entraba, cuando salía, cuando pasaba algo malo. ¿Usted sabe lo que me costaba eso? Pero cuando ando en rebeldía, ¿qué es la rebeldía? Dice del latín rebelio. Rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo por su parte está asociado a oponer, resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. Rebelión. ¿Qué pasó con Saúl? No obedeció, no se alineó, resistió. Y esas cosas a veces nos pasan a nosotros. Necesitamos orar y decirle al Señor, líbrame de la rebelión. Hay mandamientos que conozco y otros que desconozco, que si no los vivo, me hallo en la línea de un rebelde. Entonces toca cerrar la boca y prestar atención. ¿Cuántos dicen ahí? Porque a veces uno anda por ahí así. Y por eso es que los policías le dicen a uno, el hecho de que ustedes conozcan las leyes no le exime de cumplirlas. Rebelión. ¿Y cuál fue el cuarto error de Saúl? La terquedad. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Yo estuve buscando en algunos diccionarios terquedad y me encontré uno que me decía porfiado. Terco, porfiado. No agarra consejo. Persiste en hacer las cosas a su manera. Iglesia del Señor, 4 cosas que devastaron
el llamado, el liderazgo de Saúl, los planes que Dios tenía con él. Número 1, no obedeció. Número 2, no fue sumiso. Número 3, se rebeló. Número 4, terco. Porque le están diciendo, no lo hiciste. Y él, claro que sí lo hice. Argumentó. Le dijeron, no voy a adorar contigo. Ven, chico, anda, vamos. Al punto de que por estar porfiado se rasgó el... Los llamados son puertas que Dios abre para nosotros. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? A llevar un corazón conforme al de Él. Y Él es el que va a abrir puertas. Él es el que va a abrir camino. El Señor dice, buscad primeramente del reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. La tarea suprema que tenemos es ser como Jesús. La tarea suprema que tenemos es vivir en santidad, en un corazón que agrada a Dios. Esa es la tarea, la mayor tarea que reposa sobre nosotros. Y cuando aprendes a guardar tu corazón, cuando cuidas tu corazón, cuando andas en integridad delante de Dios, el Señor pelea por ti. ¿Se recuerda a Job? ¿Qué dice Job? Capítulo 2, versículo 3. Déjeme buscarlo. Job, capítulo 2, versículo 3. Aquí vamos. Capítulo 2, versículo 3. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, se ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin motivo alguno. Ahora tenemos la NTV, aleluya. Entonces, a la luz del pasaje de hoy, ¿dónde te ves? A la luz de los personajes de hoy, ¿dónde te ves? ¿Qué cosas resaltan en tu historia? A pesar de los errores que cometió David, no resaltan sus errores, tanto como su llamado, tanto como la integridad de su corazón. Pero en la vida de Saúl, no sé si a usted le parece lo mismo, hay mensajes donde uno usa la vida de Saúl como ejemplo. Porque también hubo buenos momentos en la vida de Saúl. Necesitamos oír a Dios, obedecer a Dios. Necesitamos revisar nuestro corazón. ¿Por qué se quebró el llamado de Saúl? Por la terquedad. Siguió haciendo las cosas a su manera. Y el pastor le recomienda una cosa y hace lo que quiere. Y la Biblia le recomienda una cosa y hace lo que quiere. Y dice ahí, por eso Dios lo rechazó del reinado. Y esa es la razón por la que usted llega a iglesias y encuentra gente con un máximo potencial sentado. Y esa es la razón por la que usted camina de noche a repartir arepas, comida, y encuentra cantidades de hombres que saben la Biblia, que tuvieron grandes momentos,
pero los encuentra derribados. Y esa es la razón por la que muchas personas son víctimas del dolor de cabeza, del dolor de espalda, del dolor de columna y no hacen nada para Dios. Porque en algún momento se rebelaron, fueron tercos, hicieron lo que les pareció, no estuvieron atentos a la voz de Dios. Dios es bueno. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios tiene llamado para cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos. Dios quiere bendecir vidas a través de nosotros. Pero si no obedecemos, si nos rebelamos, si andamos en terquedad, si no somos sumisos, otro mejor que tú tomará tu lugar. Cuando hay integridad, cuando hay santidad, cuando la gente busca a Dios, no hay líder que detenga tu llamado. Y eso lo vemos en la vida de David. David, el hermano, le dijo: ¿qué haces aquí? Pero a los oídos de Saúl llegó la pregunta y le dijo: mándame a traer a ese muchacho. Otro de los llamados que tuvo David, ese me faltó. Cuando David estaba atormentado, cuando Saúl estaba atormentado, alguien le habló a Saúl de David y le dijo: mira, hay un muchacho por ahí, joven, hermoso, toca bien, ministra bien. Y lo mandaron a buscar para que viniera a ministrar. Ahí está, ese es uno de los llamados para David. Es el tiempo de hacer un alto y de preguntarle al Señor: ¿cómo va mi caminar? ¿No? ¿Qué piensas tú a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo va mi caminar? ¿Qué tal si está de pie y oramos?